Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Está lista para conversar con nosotros José Ramón Rivero. Él es viceministro para el Sistema Integrado de Inspección Laboral y de la Seguridad Social. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Además, fue ministro del Trabajo. Muy oportuno tenerlo aquí justamente 5 días después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara un nuevo incremento salarial. Vamos a ir desmenuzando esa información para que los venezolanos la entiendan. La primera pregunta, ¿en cuánto se incrementó el salario mínimo y en qué monto queda? El salario mínimo se incrementó en un 50% y pasó de 13.275 a 24.852,82 céntimos a partir del 1 de septiembre. ¿Y el ticket o boleto de alimentación? El ticket de alimentación, Cestatique Socialista, pasó de 18.585 a 33.636,17 para un incremento de 128%. Sumando esos montos, entonces, ¿en cuánto quedaría el salario global? El ingreso mínimo para un trabajador o trabajadora quedaría en 65.056,76 céntimos. Ok. ¿Para quiénes rige este aumento? ¿Aplica también para jubilados y pensionados? ¿Y qué sucede con las personas que ganan más de salario mínimo? El salario mínimo aplica para todos los trabajadores del país, público y privado. No puede haber, después del 1 de septiembre, un trabajador o trabajadora que gane por debajo de este salario mínimo. En el caso de los trabajadores del sector público, el presidente decidió aumentar no solamente el salario mínimo, sino todas las escalas, todas y cada una de las escalas del tabulador pasarán a ser aumentadas en un 50%. Y por supuesto, los pensionados y jubilados, su pensión se le ajustará al salario mínimo nacional. Eso es una decisión que beneficia a 11 millones, a más de 11 millones de trabajadores y trabajadoras del país. Deténgase allí, en el sector público. ¿Cómo va a ser el Ejecutivo para honrar este nuevo incremento salarial con los funcionarios públicos? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Qué responde usted a los economistas que dicen que va a ser financiado con dinero inorgánico, con billetes que va a imprimir sin respaldo el Banco Central de Venezuela? Yo tengo mucho respeto por los economistas, pero algunos opinadores realmente no saben lo que están diciendo. En este caso, esos incrementos van a ser pagados con los impuestos, van a ser pagados con la renta petrolera, van a ser pagados con el esfuerzo que estamos haciendo para garantizar unas finanzas sanas que para nada son inorgánicas. Y hablando entonces del sector privado, voceros del gremio, por ejemplo, el presidente de Fede Cámara, Francisco Martínez, el de Conindustrias, Ola Alquiaga, han dicho que ante la falta de producción, las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, no van a poder responder al incremento, incluso podrían cerrar, lo que dejaría sin trabajo a muchas personas. ¿Ustedes han previsto eso? ¿Qué opina usted sobre esto? Sí, bueno, los señores de Fede Cámara lamentablemente siempre han tenido una visión catastrófica cada vez que se aumentan los salarios, y siempre lo han dicho, siempre han señalado que cada vez que se aumentan los salarios va a haber una situación como esta, y nunca ha pasado, nunca ha pasado. Realmente es un debate que para nosotros no tiene ninguna validez. ¿Qué piensa de ese señalamiento de que es una medida puntual, aislada, y que no forma parte de medidas estructurales, de cambios estructurales? También ahí sucede lo mismo, no están leyendo toda la política. El presidente Nicolás Maduro hace poco menos de un mes decidió establecer la gran misión abastecimiento soberano y seguro, precisamente para, cuando se diera el aumento de salario, proteger el mismo de tal manera de que no sucediera un deterioro de este incremento y de este ingreso. O sea, hay medidas que se están implementando de toda naturaleza para mejorar la producción, para que pueda haber mayores facilidades de exportación. En fin, hay distintas medidas de carácter estructural y estructurante que se vienen tomando para garantizar que esta situación económica, producto de una guerra económica, producto de la caída de los precios del crudo, pueda salir lo más rápidamente posible y podamos proteger a la familia venezolana en todo este desarrollo, en todo este tiempo. El titular del trabajo, Osvaldo Vera, decía que este incremento salarial se debatió en el Consejo Nacional de Economía. Sin embargo, el presidente de Fede Cámara ha dicho que fue inconsulto, violando inclusive acuerdos de la OIT, en lo referido a que ha debido ser producto de un debate tripartito entre patrono, trabajadores y gobierno. ¿Cómo fue? En la OIT de Fede Cámara ha reconocido que buena parte de sus cámaras están en el Consejo. Las cámaras que son miembros de Fede Cámara, cámaras empresariales,
los empresarios más importantes del país están en el Consejo. Y lamentablemente, bueno, hay un tema interno en el cual nosotros no vamos a involucrar de cómo es que las cámaras están dentro del Consejo y no hacen un debate interno para resolver lo que tenga que resolver en cuanto a su gremio. Viceministro, queremos su apreciación sobre otra crítica que ha tenido este aumento de salario, y es que pesa más el incremento del ticket de alimentación que el propio salario, lo que no incidiría entonces en las prestaciones sociales, reduciendo un beneficio para los trabajadores. Bueno, es parcialmente falso que no va a haber un aumento en las prestaciones sociales, porque está aumentando el salario mínimo en un 50%. Si estoy aumentando el salario mínimo en un 50%, que no es nada desdeñable, todos los impactos posteriores también se aumentan en un 50%, es decir, las vacaciones se aumentan en un 50%, los aguinaldos o utilidades también se aumentan en un 50%, y por supuesto lo que tiene que ver con las prestaciones. No, quienes dicen eso, una opinión tendenciosa, y sí había que aumentar el ticket de alimentación, el cestaticket socialista, había que aumentarlo en una proporción mayor, precisamente porque queremos garantizar el tema de la alimentación, el tema del poder adquisitivo enfocado hacia la alimentación. Viceministro, a algunos los tomó por sorpresa el incremento, aunque el vicepresidente Aristóbulo Isturiz había dicho que posiblemente ocurriría. ¿Está previsto de que antes de que termine el año 2016 pueda haber otros aumentos salariales? Hay una decisión de hacer un seguimiento a cómo se mantiene el poder adquisitivo del venezolano, pero le corresponde al presidente de la República hacer cualquier anuncio en este sentido. Otro tema que preocupa a los adultos mayores, sobre todo, jubilados y pensionados. Ya la Asamblea Nacional aprobó la ley que les da a ellos el ticket de alimentación. Incluso el Tribunal Supremo de Justicia la declaró constitucional, pero todavía no ha sido publicada en Gaceta. ¿Qué respuesta tiene usted para los adultos mayores? Ese es un tema que la Asamblea Nacional lo hizo sin ningún tipo de consulta con el Ejecutivo, sin baracear si estaban o no a la disposición recursos y sin tomar en cuenta otras políticas que nosotros tenemos de carácter social. En ese sentido, nosotros, bueno, seguiremos evaluando la situación, porque en nuestro caso, porque en mi opinión personal, nosotros preferimos aumentar lo que tiene que ver con la pensión que buscar otro tipo de medidas sucedáneas. Otro señalamiento que han hecho tanto algunos economistas como voceros del sector opositor es que va a incrementarse la inflación, que la gente quizá va a tener más dinero en su bolsillo, pero muy poco que comprar. Aclare esto. Bueno, ahí hay un tema que es muy largo de explicar, pero resumidas cuentas, la cuota parte o lo que representa el costo de la mano de obra en la producción de bienes y servicios no es tan grande, es apenas un 10-15%. La mayor parte de la inflación que nosotros tenemos no es por el costo de la mano de obra, o no es porque se incremente el costo de la mano de obra. La mayor parte de la inflación nosotros la tenemos en materiales, materias primas, el pago de servicios, y sobre todo el tema especulativo, y en esta coyuntura el tema de la guerra económica. El venezolano empresario, normalmente, lamentándolo mucho, devenido al rentismo petrolero, tiene un mal hábito o un antivalor, que es que quiere ganar mucho dinero, muy rápido y muy fácilmente. Lamentándolo mucho, eso no se va a poder mantener, y es por eso nosotros llamamos a que tienen que ajustar. Si algo tiene que ajustarse, es la expectativa de ganancia del empresario, porque es la que mayor carga tiene en lo que tiene que ver con la materialización de los precios. Y es necesario señalar también que no toda la cadena tiene esta expectativa. Donde más problemas tenemos con unas grandes expectativas de ganancia es en los intermediarios, es en la parte de distribución, es en esa gente, bueno, que va al campo y, por ejemplo, y compra algo a un precio y viene a Caracas y lo vende 3-4 veces sin que haya habido en el proceso ningún valor agregado, simplemente un tema de distribución, de transferencia. Ahí hay una expectativa de ganancia muy grande que tenemos que seguir atacando y comprendiendo y reflexionando de que el país ya no es lo mismo y de que en esta situación nosotros tenemos que superar el rentismo e ir hacia ganancias que estén más ajustadas a nivel mundial. A nivel mundial las ganancias de los empresarios están entre un 5 y un 10%. En cambio aquí, lamentándolo mucho, sobre todo en ese sector, tienen expectativas de ganancia de 300, 200, 100%. Pasando a otro tema, las convenciones colectivas. ¿Cómo está el Ministerio del Trabajo procurando que haya la renovación, la nueva firma de contrato colectivo cuando corresponde? Le voy a mencionar un gremio en específico que ha estado exigiendo la firma de su nuevo contrato colectivo, que es el de los trabajadores del sector eléctrico. Hasta ahora se han firmado todos los contratos que tenían que firmarse, tanto del sector público como del sector privado. En el sector eléctrico hemos tenido muchas dificultades, porque bueno, el contrato
vigente es muy complejo el contrato vigente y se requiere una adecuación del mismo. En esa adecuación se ha planteado distintos escenarios y ahorita en este mismo momento, tanto los compañeros de Corpoele como el Ministerio del Trabajo estamos realizando un nuevo escenario para presentárselo a la representación sindical de tal manera que podamos acordar. Ya la representación sindical nos hizo una propuesta, nosotros hicimos una contrapropuesta que no fueron aceptadas ninguna de las dos y en este momento, en consecuencia, estamos trabajando en realizar otro escenario. Nosotros tenemos la expectativa y queremos, y tengan la plena fe y el convencimiento de los trabajadores del sector eléctrico, nosotros queremos firmar ese contrato colectivo lo más pronto posible. Viceministro, los segundos finales para que nos hable de la resolución 9855 que ha desatado polémica. ¿Está vigente? ¿Se ha comenzado a aplicar? ¿Es voluntaria? Eso es un debate, es un falso debate. Realmente el que lee el encabezado de la resolución que establece que todo el texto de la misma está relativizado a la Constitución, sabe que la Constitución garantiza la libertad de trabajo, que no puede obligarse a ningún trabajador a realizar una faena para la cual él no esté convencido o no esté debidamente aceptado por él mismo. Eso realmente fue un falso debate y nosotros, desde el punto de vista de la aplicación, esperamos que la misma se realice de manera voluntaria, porque así está establecido en la Constitución y ese es el espíritu y propósito de esa resolución. Es un falso debate, es más, nosotros ni siquiera estamos pendientes de eso porque efectivamente la resolución garantiza que la constitucionalidad está establecida. Gracias por haber venido el día de hoy. Gracias a ustedes, por favor. Despedimos entrevista a Venevisión con José Ramón Rivero, el viceministro del Trabajo.